Buenas tardes, mi nombre es Natalia Caicedo Cortés, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de sexto semestre. A continuación voy a hacer una exposición sobre nuestra última parte de nuestro curso Resolución de conflictos, lo cual habla sobre el método de alternativas en la resolución. Se le llama alternativas de resolución a los conflictos o a las formas como las personas y la sociedad civil resuelven sus situaciones en conflicto con algún miembro de esta. Se debe tener en cuenta espacios que generen y que conlleven a la solución de dicho conflicto. Los civiles deben desarrollar en su función jurisdiccional quienes se encargan de tener trascendencia en lo social. Dentro de estas alternativas se encuentra la conciliación, que es la principal herramienta de la sociedad civil para intervenir en justicia. Es decir, a pesar de estar establecido en la Ley 23 de marzo de 1991, se utiliza en Colombia desde 1825. Es definido en el artículo 19 como un proceso que pone fin a la continuación contraconvencional. Características principales. La participación es donde los individuos poseen posiciones contrarias, donde un tercero interviene en dicho conflicto. Dentro de la participación está una tercera persona que es quien entra a intervenir en la resolución de este conflicto, después de haber escuchado a las dos partes, dando fe de los arreglos o composiciones que se lleguen después de este conflicto. Los compromisos y arreglos serán definidos dentro de lo obligatorio, cumpliendo con los actores a pesar de las condiciones del conflicto o de la situación de la persona. Se tiene oportunidad de escoger casos de conciliaciones. También aquí entra, además a ser importante, como un mecanismo útil para la rama judicial, porque permite que las personas entren en este proceso de conciliación para caracterizar cada conflicto. También se buscan alternativas viables para evitar el congestionamiento de la misma, es decir, que conlleve a solucionar sin llegar a un caos dentro del conflicto. También se encuentra la mediación. La mediación es como alternativa para solucionar el conflicto. Consiste en la participación de un tercero, es decir, una persona externa que no tenga ninguna relación con las dos personas que estén enfrentando este conflicto. En este proceso se caracteriza y se tiene en cuenta que no tiene un costo, es decir, es un poquito más flexible en los actores para determinar un momento que convenga en la negociación del conflicto. Es de carácter privada, ágil y es flexible, es decir, que tiende a buscar soluciones en pro de las necesidades de las personas que estén enfrentando dicho conflicto. Puede ser utilizada por individuos o grupos, fomentando a la participación ciudadana. Se caracteriza además por ser un proceso formativo que ayuda al mediador, quien debe poseer conocimientos acerca del procedimiento social, legal, teniendo un rol dentro de este proceso. La mediación se desarrolla en tres fases. La primera fase es la preparación. En esta fase se planea la sesión, dónde, cuándo, con quién y para qué. Dentro de esta primera fase se debe tener en cuenta y se debe conocer bien el conflicto, dónde sucedió, cómo sucedió, cuándo, con quién y para qué. La segunda fase es la sesión. Durante la sesión se conocen a los participantes y sus requerimientos, es decir, se escuchan las dos partes y se tienen en cuenta sus posiciones dentro del conflicto. Se definen las condiciones de los participantes, se reconoce el conflicto y se analiza cada parte de los actores, dando así que debe ser obligatorio el cumplimiento de cada compromiso que se haga dentro de la sesión. La tercera fase es el seguimiento y la evaluación. En esta última fase se analiza el cumplimiento de los compromisos por parte de los actores. Como su nombre lo dice, es donde se hace un seguimiento previo durante cada paso para resolver el conflicto. Se debe seguir a las dos personas que estén o a los que estén involucrados dentro de este conflicto. Y es necesario de que haya una negociación. La otra parte es el arbitraje. Es un mecanismo que permite que los actores involucrados en un conflicto consideren irreconocible a un tercero. Es denominado un tribunal arbitral. El tribunal de arbitramiento adquiere la facultad legal para administrar justicia mediante una decisión denominada laudo arbitral, que quiere decir que posee la categoría de fallo judicial. Toma una decisión definiendo por ley cada paso del conflicto. Va siempre sujeto por la ley de acuerdo al conflicto que se esté planteando.
se beneficia, dentro de esta fase se beneficia a una persona y la otra sale perjudicada. Es aquí donde el tribunal toma una decisión, es decir, se da un dictamen, bien sea a favor o en contra de cualquiera de las personas que estén enfrentando este conflicto. Esta es la fase donde se debe dejar claro y el fallo debe salir dentro del conflicto. También esto tiene un costo, pero es un costo que no se compara con una comparación, es decir, con un pleito judicial, es algo más asequible en cuanto a la parte económica. Los tipos de arbitraje se basan en los conocimientos procedimentales y las normas necesarias para tomar determinaciones y decisiones. Hay 3 fases que son importantes y son de derecho. Es el que funda la resolución basada por las jurisprudencias y normas legales vigentes. Aquí se va regido de derecho totalmente en las leyes. Luego sigue el técnico. Este funda sus resoluciones de conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. Son las personas que están ahí para observar cómo se lleva a cabo la solución de ese conflicto. En equidad. No basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y criterios de justicia propios de las personas que sirven como árbitro, además el contexto del conflicto. En la equidad se tienen en cuenta los contextos del conflicto y se toma muy en cuenta la posición de cada persona del conflicto. Es decir, cada de los actores deben aportar pruebas necesarias dentro del proceso para que el laudo arbitral sea más justo y posible. He hecho como una breve exposición con respecto a la tercera parte de nuestro capítulo, que básicamente habla de que es importante buscar la mediación, la conciliación dentro de cada conflicto. Lo principal es buscar las alternativas de resolución de conflicto para no llegar a mayores y no enfrentarse a un tribunal arbitral. Por último, pues dando como ya terminado nuestro curso de resolución de conflicto, cabe anotar que es un curso en el cual te permite evaluar tu posición como ciudadano frente a las diferentes situaciones que se presenten con las demás personas o con algunos allegados. Este curso también nos permite tener en cuenta de que todos como ciudadanos tenemos voz, tenemos votos, hay unos derechos y también hay unos deberes los cuales debemos cumplir, y nos sirve como para asesorar a aquellas personas, familiares o conocidos que se encuentren en esta situación y poderlas guiar dentro de un proceso de la resolución de conflicto. Un ejemplo de resolución de conflicto es uno que se puede vivir pues constantemente dentro de algunos sectores. Es cuando, por ejemplo, una persona es dueña de su casa y tiene pues unos inquilinos o arrendatarios, y esto sucede que se hace todo un proceso para habitar dicha vivienda. Hay un contrato, se establecen unas fechas o unos acuerdos de pago, y ahí llega un momento donde la persona, es decir, el arrendatario, la persona trata de incumplir este contrato, es decir, la persona que está viviendo en su casa bajo el poder de inquilino cumple con sus pagos mes a mes, cumple con sus servicios, todo lo tiene el día, pero resulta que el dueño de la casa, como es su casa, tiene un roce X con la persona que vive ahí y tiende a ser un poco injusto y de una forma arbitraria le pide a la persona que le desocupe o que le desaloje su vivienda, sin tener en cuenta que hay un contrato firmado, autenticado ante un notario, y no hace el proceso, que no hay un aviso previo para evacuar la vivienda y tampoco está cumpliendo el contrato. ¿Qué hace la persona pues que está viviendo como en calidad de inquilino? Esta persona debe obviamente acercarse ante un juez de paz, que es quien le ayuda a mediar esta situación, ya que es una forma injusta, no está incumpliendo con el contrato, porque está cumpliendo con el pago de su renta mes a mes, cumple con sus servicios, todo lo tiene al día, y sencillamente porque al dueño de su casa no le parece la forma en que vive, no está de acuerdo con lo que hace, se la quiere pedir de una forma abrupta, saltándose pues ciertas normas y un contrato. Entonces aquí cabe de anotar de que la persona lo que debe hacer es dirigirse ante un juez de paz, que es quien debe tener en cuenta todo el proceso, escuchar las dos partes, ser consciente de que hay que escuchar tanto a la parte que está siendo injusta como a la parte que está siendo afectada. Entonces hay que escuchar las dos partes para así tomar una decisión en pro de los dos. Sin embargo, aquí hay alguien que puede salir perjudicado, y es evidente que es el dueño de la casa, porque si él tiene un contrato firmado a dicho mes, 6 meses o un año o más,
y él lo está incumpliendo, obviamente él va a ser la persona que va a ser afectada, ya que hay unas cláusulas dentro de este contrato y la persona que está viviendo como en calidad de inquilino no está incumpliendo con ninguno de los parámetros establecidos dentro del contrato. Aquí básicamente la persona que va a salir perjudicada es el dueño de su casa porque no está haciendo el debido proceso. Entonces este es el ejemplo que yo traje pues a colación sobre la resolución de conflicto, y ahí la persona más sana que puede definir una situación es un juez de paz, es quien le puede dar como solución a este conflicto teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las dos partes y sabiendo escuchar y llevando un proceso jurídico para que haya una conciliación. Muchas gracias, les habló Natalia Caicedo Cortés.